Sí, vamos a empezar con la clase. Voy a compartir mi pantalla. Nuestra materia es integración y dinamización grupal. En teoría empezó el 8 de mayo ya, o el 7 de mayo en el caso de ustedes que llevan los viernes, ¿verdad? Y termina el 29, en el caso de ustedes, el 28 de mayo. El viernes 28 sería el examen tanto presencial como virtual nuevamente. Ya. Bueno, vamos a hablar primeramente de los grupos. Vamos a conocer un poquitito lo que significa grupos, ¿verdad? Sabemos bien que dentro de la psicología social ustedes van a estar como que muy repetitivamente hablando de lo que es psicología de los grupos, psicología social, psicología comunitaria. Es como que los temas son muy repetitivos, pero es para que aprendamos bien nada más también. Bueno, la psicología de los grupos dice, Turner define el grupo como dos o más individuos que comparten una identificación social de ellos mismos o se percibe a sí mismos como miembros de una categoría social. En este caso, por ejemplo, la psicología de los grupos en sí es como otra subdisciplina dentro de la psicología social, que bien estudia los grupos. En este caso vamos a tocar los grupos porque también tenemos que saber de qué manera se da esa interacción y de cómo mejorar muchas veces el ambiente dentro de un grupo, ya sea en un grupo de estudio, ya sea en un grupo de trabajo, en grupos de amigos, en grupos de actividades. Entonces es importante, ¿verdad? Dice, comparación de las definiciones de grupo, categorial y dinámica. La categorial se define por propiedades compartidas. El individuo representa a la categoría, posee características críticas. El grupo es la suma de los individuos, existencia en la mente de los individuos, abstracción basada en la semejanza, simplificación, pero también ganancia de información. Se pierden detalles individuales, pero se añaden expectativas asociadas a la categoría. En cambio, en la dinámica surge de la interacción y relación entre los miembros. No se dan referencias de individuos al grupo más que la suma de individuos, emergencia de las nuevas propiedades, existencia externa fáciles de percibir, ¿verdad? Normalmente se denomina grupo a distintos conjuntos de personas, como estaba diciendo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de grupos, pero es como que se subdivide otra vez, ¿verdad? En dos grandes categorías, por así decirlo, que serían los grupos formales y los grupos informales. Los grupos formales serían aquellos que son definidos por el exterior ya. Por ejemplo, como estaba diciendo, un equipo de trabajo para una empresa o muchas veces los trabajos grupales que se dan dentro de la universidad. Podría ser también un equipo de deporte, ya sea de partido, de vóley, de handball, de lo que sea. Es como que hay una asociación o una organización más grande, ¿verdad? Que te da esa definición de grupo, por así decirlo. Es como que eh, hay una cabeza más grande que te dice, bueno, vas a formar un grupo para llegar a una meta en común. En el caso de los trabajos prácticos, muchas veces en la universidad, que se da justamente porque tienen que lograr terminar el trabajo práctico, tienen que lograr presentar una exposición, una investigación, un mapa conceptual, lo que fuese, ¿verdad? En cambio, cuando son grupos informales, son aquellos grupos que son más espontáneos, por así decirlo, que no tiene como una estructura determinada. En este caso, por ejemplo, serían los grupos de amigos, grupos familiares, ¿verdad? Sería como que se basa en proyectos en comunes, pero no necesariamente se identifica como un grupo, vamos a decirle. No es como que está establecido estructuralmente. Después dice, Bartal hace una propuesta integradora de las condiciones necesarias y suficientes para que un colectivo se convierta en un grupo. Según Bartal,
las condiciones son las siguientes: que los miembros del colectivo se definan como miembros del grupo, que compartan las creencias grupales, que exista algún grado de actividad coordinada. Cuando uno pertenece a un grupo, es como que muchas veces se desarrolla una interdependencia, vamos a decirle, ¿verdad? En el caso de nuestro grupo de compañeros, por así decirlo, muchas veces hay como esa dependencia, ¿verdad? Acerca de las informaciones que dé el delegado. Muchas veces puede facilitarnos, por ejemplo, algún trabajo, algunas comunicaciones, en cuanto al examen, por ejemplo, que estaba diciendo hace rato, ¿verdad? Entonces es como que hay siempre como que un líder otra vez dentro de un grupo, ¿verdad? Que justamente hace que esa convivencia o ese ambiente en el grupo sea más favorable. Y Dicen, sí, ¿qué se entiende por colectivo? por colectivo se entiende como que miembros grandes, vamos a decirle, cuando hay una masa grande de personas. Ya. Gracias. Sí. Muy amable. Y muchas veces para la persona es muy importante también pertenecer a un grupo. Ahí tenemos que diferenciar también de a qué tipo de grupos estamos hablando, ¿verdad? Y en qué etapa de nuestra vida estamos hablando. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, sabemos bien que es muy importante pertenecer para ellos a un grupo. Es como que buscan esa aprobación o esa aceptación de los demás, lo que puede traer consecuencias, ¿verdad? Y en el caso de los grandes, muchas veces también queremos o buscamos pertenecer, ¿verdad? En un determinado grupo. Muchas veces es como que se idealiza demasiado lo que puede conllevar pertenecer a ese grupo, ¿verdad? Es como que se lo ve como un todo. Dice, recientemente Morelat daba una serie de argumentos porque las diadas no se pueden considerar grupos. Son más hemíferas al formarse y disolverse más rápidamente que los grupos, dado que implican un menor número de relaciones. La gente siente emociones más fuertes y a menudo distintas en las diadas que en las de los grupos. Las diadas son más simples que los grupos, dado que algunos fenómenos de grupos no se dan en las diadas. Entre, entre los ejemplos que cita, además de la formación de coaliciones, estarían la socialización o la influencia monetaria y mayoritaria que se dan en el grupo, pero no en las diadas. La investigación sobre los grupos y diadas se lleva a cabo en gran medida de forma independiente por distintos investigadores, a partir de marcos teóricos y con métodos distintos, y se divulgan en distintas publicaciones. Hay ciertas características que debe de, perdón, de poseer cada grupo, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que tener como que una percepción, ¿verdad? Los miembros tienen que ser conscientes, por así decirlo, de que están teniendo una relación o contacto con los demás, ¿verdad? Tiene que haber una motivación de por medio. Es como que se unen o nos unimos a ciertos grupos, ¿verdad? Porque buscamos satisfacer ciertas necesidades o cumplir ciertos objetivos. Dentro de un grupo tiene que haber una organización. Es como que cada miembro tiene que tener un rol o una función dentro del grupo. Sabemos bien, ¿verdad? Que para que funcione bien un grupo, así como la sociedad misma, ¿verdad? Es como que tienen que haber ciertas normas o ciertas reglas que deben de seguirse. En una diada, como dice acá, ¿verdad? Es como que las interacciones sociales son más intensas en comparación a lo que sucede en un grupo con más integrantes. Las diadas serían esas relaciones, vamos a decirle, que tenemos muchas veces a nivel más íntimo con otra persona. Entonces no lo hace como un grupo, ¿verdad? Muchas veces es como que la atención se centra exclusivamente, perdón, en un miembro nada más, en un miembro de ese grupo, sin que las demás personas, vamos a decirle, es como que estén al mismo nivel que esa persona, ¿verdad?
Dice, los grupos primarios. Después tenemos los tipos de grupos, ¿verdad? Algunos serían los grupos primarios. El concepto de grupo primario tiene una larga tradición y se debe originariamente a Coley, quien caracteriza a estos grupos por la asociación cara a cara, la fusión de individualidades en todo colectivo, la identificación con la vida y los objetivos del grupo y fundamentalmente por el sentimiento del nosotros, lo que implica la simpatía y la identificación. Los grupos primarios pueden ser grupos de 2 a 14 más o menos personas, ¿verdad? En promedio realmente son de 5 a 6, ¿verdad? Es como que interactúan entre sí de forma más regular. Es como que la relación o la interacción con esas personas, es como que existe un grupo grande, pero normalmente interactuamos más con otras personas, ¿verdad? Es como que la relación es más intensa con ciertas personas. Lo mismo pasa en el grupo de compañeros que tenemos, ¿verdad? Es como que somos un grupo, pero dentro de ese grupo es como que hay otra vez subgrupos. Por dar un ejemplo, Romina habla más con Victorina y ellas son más amigas otra vez de Alicia, entonces como que forman otra vez subgrupos dentro, ¿verdad? Entonces es como que la interacción se da más por parte de ellas nada más. Después tenemos los grupos de referencia. Heeman, en su obra La psicología del estatus, introduce el concepto de grupo de referencia, indicando que a menudo los grupos sirven de término de comparación para determinar el propio estatus subjetivo del individuo, el cual se define como el modo en que la persona percibe su posición en relación a la de otros. Es el grupo que se refiere al individuo. Muchas veces vemos un grupo, ¿verdad? Y queremos como que aspirar o pertenecer a ese grupo. Entonces es como que se convierte en un parámetro, ¿verdad? Por el cual la persona es como que toma su forma de actuar o va ordenando sus experiencias, su percepción. Muchas veces el conocimiento o la idea que tiene acerca de uno mismo, ¿verdad? Es como que va variando eso para poder pertenecer a ese grupo, como hace rato estaba diciendo. Muchas veces es como que el grupo de referencia establece esas pautas, ¿verdad? Que la persona necesita para evaluar a su propio grupo. Tipo diciendo, quiero pertenecer acá o quiero avanzar con el otro grupo, o compara cuál grupo está mejor, ¿verdad? Lo utiliza como referencia para darse cuenta de qué tan bien está funcionando el grupo propio que tiene. Bueno, eso sería un poquito, ¿verdad? Para hablar un poquitito de lo que es grupo. En la próxima videoconferencia vamos a estar hablando un poquitito de lo que es el liderazgo y la importancia de la motivación dentro de un grupo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta acá, compañeros. Yo no tengo audiencia, para mí es claro. Perfecto. La compañera Romina. No, ninguna duda tampoco, se quedó muy claro, está todo. Perfecto. Bueno, en este caso, por ejemplo, porque este fin de semana tenemos, como estaba comentando, tenemos feriados, ¿verdad? Entonces es como que adelantamos un poquitito nuestra videoconferencia, pero en la próxima semana vamos a tenerlo nuevamente el viernes. Perfecto. Bueno, todas las actividades, como estaba mencionando en el grupo, ya están habilitadas en la plataforma, entonces ya pueden ir completando. Y recuerden, el 28 de mayo cierra todas las actividades en plataforma. Muy bien, Alicia. Bueno, de mi parte, compañeros, es todo y les dejo que disfruten de su noche. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias. Muy amable.